El día de hoy tenemos una entrevista pues muy importante. Es nuestra primera entrevista con nuestra tatuadora favorita, bruja de confianza, Kat. Hola, Kat, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, chicos, por invitarme a su programa. El tema del día de hoy justamente es platicar un poquito sobre la importancia que tienen los tatuajes en un simbolismo a nivel energético. Todos nosotros sabemos que en realidad los tatuajes que nosotros nos colocamos en el cuerpo, en la piel, sí generan una vibración de alguna manera que puede ser tanto positiva como negativa, ¿no? En algún momento. Muchas personas creen que a veces algunos símbolos simplemente son símbolos y en realidad no se dan cuenta que es una energía que podemos estar pues atrayendo constantemente hacia nosotros, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito de tú qué piensas especialmente sobre este tema? Bueno, pues fíjate que yo tengo ya 8 años de experiencia en este arte del tatuaje. Me he enfrentado como a diversas pues situaciones en cuanto a los símbolos que eligen para tatuarse. Y pues puede ser, no sé, desde símbolos como pues religiosos, a lo mejor runas de protectoras y hasta los nombres, ¿no? De aquellas personas que simbolizan algo importante en nuestra vida, desde nuestros papás, que son los menos, curiosamente, y pues los más comunes llegan a ser las parejas. Entonces, sí, claro. Pues sí hay un tema muy interesante en esto de la energía. Porque realmente cuando tú te estás tatuando estás activando un símbolo o una ideología en tu inconsciente. No sé, la frase más marcada de Nikola Tesla es que somos frecuencia, energía y vibración. Entonces cuando pues una persona llega y te dice, ¿sabes qué? Empecemos por lo básico, ¿no? Me quiero tatuar el nombre de mi esposa. 3 meses después, ya está pidiendo que se lo tape porque se divorció, ¿no? O de la novia. Y bueno, ahí es donde creo que sí es un poco la importancia de conocer a profundidad qué me voy a tatuar. Hay dos situaciones en las que uno elige tatuarse. Una es por estética. Y la otra es porque estás marcando una etapa en tu vida, ¿no? Algo que en ese momento necesitas, en su caso, reforzar. Pueden ser algún tipo de frase que pues te eleva, ¿no? No sé, resiliencia, pues no sé, carpe diem, o sea, frases... cliché. Sí, y que a la vez en tu inconsciente te está llevando a recordarte constantemente esa nueva filosofía que estás adquiriendo a través de esa marca que estás en la piel. Porque en este caso estamos marcándolo de lo exterior hacia el interior. Entonces, de alguna manera, a lo mejor sí, no sé, en culturas antiguas acostumbraban a tatuarse más por protección y por pertenencia a una tribu. Y no solo por pertenecer a esa tribu, sino toda la filosofía y todo el dogma que abraza a esa cultura, ¿no? Y que hace que toda esa sociedad se proyecte en forma comunitaria a través de los tatuajes. Dígase, por ejemplo, pues los primeros precursores conocidos del tatuaje, pues los maoris, ¿no? Bueno, las islas polinesias, que es pues donde los norteamericanos traen pues digamos esa nueva cultura de expresión a través de la piel. Pero estas personas no lo hacían solamente por una cuestión de expresión, sino de pertenencia, de protección, de llamar a aquellos seres que ellos consideraban importantes para que pudieran continuar dándoles pues esa fuerza y unidad como sociedad. Hoy por hoy, pues, elegimos de una manera un poquito más, pues, no tan introspectiva,
realmente pocas personas analizan mucho su tatuaje, ¿no? O sea, realmente dices, Sí. este me vibra ya. Como Bob Esponja, ¿no? Exacto. Bob Esponja, cualquiera, la chica superpoderosa. Sí. Así es, y que solamente es un impulso con el que te sientes identificado, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de que, por ejemplo, te tatúes justo un Bob Esponja a una chica superpoderosa, ¿no? A lo mejor de manera superficial puede implicar que, pues, la unión de, no sé, las chicas superpoderosas, 3 hermanas, ¿no? Unidas y cada una con una personalidad muy marcada. Sí. Pero, ¿qué pasa detrás de ello, no? O sea, ¿quién creó ese personaje, no? Y pues realmente, ¿cuál sería la ideología de ese ser que creó a esos personajes? Porque pueden ser, no sé, si te tatúas a él, el personaje antagónico exactamente de esa misma serie, pues estás hablando de que es un personaje de oscuridad, ¿no? Que implica varias cosas. Ahora, de oscuridad no quiere decir que propiamente es negativo, sino que a través de ese modo, a través de la oscuridad, pues tú también encuentras plenitud. Pero que es difícil y que a veces energéticamente chocas con otras personas porque una gran mayoría hemos ya sido adoctrinados de cierta manera para una convivencia social más estable, ¿no? Por decir algo. Sí. Entonces, sí es como tanto importante saber el origen de quién crea o con qué intención se ha creado ese personaje, porque a lo mejor te lo pueden poner como una ideología muy pues positiva, de, no sé, pues de buena vibra, pero tras de ello tú no sabes si ese ser realmente estaba creándolo con esas intenciones, ¿no? Y no con una intención de manipulación. El hecho de que tú te pongas una marca o algún tipo de ser creado en, no sé, en algún manga o alguna caricatura así, pues realmente sí tendría un trasfondo que revisar, porque ya cuando vas indagando realmente pues un poco la historia de algunos personajes, pues te encuentras que no eran tan de luz, ¿no? Que realmente había un contraste muy oscuro, pero repito, la oscuridad no habla de algo negativo, sino de otra forma de encontrar la plenitud. Sin embargo, también puedes tener como intenciones muy perversas y llevarlas a cabo a través de símbolos que parecieran ser pues positivos, ¿no? Claro, ¿no? Como por ejemplo, disculpa que te interrumpa, pero justamente mucha gente tiene con esto que estaba mencionando Kat, como ponen muy simbólicamente que los ángeles son como positivos, ¿no? Y que solamente son de amor, y en realidad no es así. También los ángeles nosotros los podemos ocupar pues para algo negativo, ¿no? Sí, o algo y de oscuro. hecho la energía de ellos es muy fuerte. No solamente abarca lo que es la bondad o lo que conocemos como bondad a algunas personas. Así es. Y la importancia, como dices, de tomar conciencia de no solamente físicamente se ve muy bonito, sí, pero investigar el trasfondo, de dónde viene, tener información es muy importante y es muy interesante también que lo comentes, porque justamente te hace parte consciente de tu trabajo y de lo que estás haciendo. No, y también está como la otra polaridad, ¿no? Que es como los demonios, ¿no? Que los tienen como muy justo satanizados porque en realidad creen que son oscuros o negativos, y en realidad también hay demonios buenos. Sí. Y puedes hacer cosas positivas con ellos, ¿no? Entonces, sí es muy interesante. Y es que implica el hecho de que tú, por ejemplo, te vas a poner un sigilo, ¿no? Realmente sí estás codificando tu inconsciente. ¿Cuál es la vibración o cuál es la energía en esto? Que lo que tú te pongas en tu inconsciente, tú estás mandando un mensaje a tu perspectiva, porque realmente, repito, o sea, pocas personas, y muy pocas, o sea, el 0.0001 revisa realmente qué se está poniendo. Sí, claro. Me han tocado seres así que se están haciendo la Virgen, el Espíritu Santo, y no tienen idea de que eso se está haciendo una simbología religiosa, ¿no? Pues simplemente les atrapó la imagen.
Y creo que eso es un poco la funcionalidad de las imágenes, ¿no? Atrapar ideologías para llevarte hacia cierto tipo de comportamiento. Y ese comportamiento dentro de un grupo social pues tiene repercusiones, ya sean positivas o negativas. Entonces, por ejemplo, lo que estoy entendiendo es que si nosotros nos tatuamos como algo en específico, ¿impacta también directamente nuestra personalidad? Totalmente, totalmente, porque tú estás mandando ese mensaje de que en ese momento, bajo tu interpretación, te estás identificando con lo que tú crees que es, lo que acabas de decir. Yo pienso que ponerme ángeles me hace un ser de luz, pero por este lado, pues a lo mejor traiciono, soy desleal con mi pareja, pues busco de alguna manera. Hay personas que les gusta estar chingando todo el tiempo y encuentran un placer en ello, ¿no? O sea, realmente es placentero. Sí, y en algún momento creo que tenemos etapas en las que llegamos a ser así durante pues el crecimiento de la vida, ¿no? Porque pues no eres el mismo que fuiste hace un mes. Durante este mes aprendiste cosas nuevas y ahora eres una persona totalmente diferente. Entonces has vivido esas etapas, pero hay personas que pues lo prolongan, ¿no? Hasta que esto mismo impacta, porque pues la sociedad también, pues todos somos nodos. No sé, a lo mejor un poquito en la teoría sintérgica que plantea Jacobo Greenberg, habla de que todos pertenecemos a una gran red conocida como la TIS y somos nodos, ¿no? Al final de cuentas somos uno. El hecho de que seamos una gota de mar no te hace el mar, sin embargo no quiere decir que no influye lo que tú haces en el resto de esa masa. Entonces, por ejemplo, con esto que estás mencionando, podríamos decir que este símbolo o este tatuaje que tú te estás poniendo no solamente tiene un impacto en tu personalidad, sino también impacta a tu entorno. Así es. Correcto. Sí, y muchas personas se hacen tatuajes con esa intención de no sé, traigo tatuajes de demonios porque yo quiero que los que me vean de alguna manera tengan sus reservas al acercarse a mí. Sí, yo no quiero que sientas esa facilidad de acercarte y de apertura y de platicarme tu vida o de que me preguntes sobre la mía, ¿no? Sin embargo, eso ¿a qué te lleva? A que tú saques tus conjeturas y te hagas tus ideologías y entonces yo pueda entrar a manipularte en base a ese misterio que no conoces de mí. O sea, no soy una persona totalmente abierta, entonces pues tengo un juego totalmente abierto, porque tú no conoces mis jugadas, ¿no? Pero de alguna manera a lo mejor yo sí puedo estudiar tus tatuajes o tu personalidad y ver que tienes ciertas tendencias religiosas, místicas, a lo mejor anarquistas, ¿me explico? Incluso hasta de vicios, ¿no? Porque hay personas que se hacen la cajetilla de cigarro, la chela. ¿En serio? Sí, y es súper común. Wow. Pero es una forma de visualizar a esa persona. Si eres alguien observador, entonces sabes por dónde persuadir a ese ser. Sí. Y persuadirlo justamente es hacer que su actitud o sus acciones vayan un poco enfocadas hacia lo que tú estás buscando manipular. Entonces somos frecuencia, somos energía, somos vibración, pero ¿de qué se forma esto? Pues de la perspectiva que tienes tú de vida o del ser. Con esto se me viene mucho a la mente el símbolo de Hitler, cuando fue el Holocausto, ¿no? Que fue como un símbolo demasiado pues poderoso, ¿no? Que justamente controló masas y por poquito acaba con el mundo, ¿no? Sí. Y que esa esvástica curiosamente tiene solamente una ligera inclinación, porque puedes encontrarla en Buda, ¿no? Un ser iluminado. ¿Cómo lo quieres manipular? Pero era un ser iluminado con un poder tan grande de compartir esa filosofía que en este caso Hitler pues pudo darle ese giro, ¿no? Y a mí me parece muy impresionante esto que estamos tocando, porque justamente el símbolo que tiene Hitler, si nos damos cuenta, son dos runas, que es Ohuilo.
Y en realidad uno, que es una runa pues demasiado positiva, muy amorosa, justamente sí habla como de mucho poder, ¿no? Mucha fuerza, mucho poder económico, político, ¿no? Solo Hitler sabe directamente como hacia dónde lo enfocó, que me parece como muy obvio, ¿no? Pero con esto estamos justamente reafirmando que un símbolo que puede llegar a ser muy positivo también se puede crear un caos, ¿no? Sí. De acuerdo a cómo nosotros canalizamos o intencionamos esa energía al final. Sí, de acuerdo a la conciencia individual y los intereses por los que se esté haciendo. Porque mucha gente, por ejemplo, se tatuaría, he visto muchas personas en esta práctica mágica que se tatúan Sowilo, ¿no? Porque justamente piensan que con este símbolo pues podemos atraer amor en pareja, amor propio, poder económico, poder social, ¿no? De masas justamente, pero nos damos cuenta que justamente con esta simbología que se creó justamente en esa época con Hitler, pues en realidad puede ser como muy caótico también, ¿no? Si lo sabemos dirigir adecuadamente. Y ha pasado, por ejemplo, bueno, hay ciertos temas, yo no tengo como una creencia específica, sé que pertenezco a un todo y pues que soy parte de esa naturaleza, ¿no? Y pues soy una bacteria dentro de un gran ente. Pero, por ejemplo, hay un símbolo muy común que muchos lo han de ubicar, es el nudo Wicca. Sí. Y pues ahí hay una controversia porque recuerdo que estaba como platicando con una persona que es, que le gusta mucho el tema, está más involucrada en el conocimiento de pues toda esta simbología y el conocimiento místico. Y pues me acuerdo que yo había hecho ya varios nudos y me hizo la observación, me dice, bueno, es que piensa en polos, ¿no? Polo negativo, polo positivo, por un lado pues fluye la energía y por el otro lado debe de salir, ¿no? O sea, con lo que tú ya has, con lo de tu ser, pues ya lo has permeado y debe de salir. ¿Qué pasa si tú te pones un símbolo de protección permanente en el polo equivocado, ¿no? Me decía, si te lo pones en el lado derecho vas a absorber todo pues estas energías de las cuales te está protegiendo, pero no van a encontrar salida, sino se van a quedar en ti. Y yo le decía, ¿y entonces no se lo deben de poner? Y me dice, pues sería lo apropiado no portarlo de manera permanente porque es una protección, pero pues de hacerlo lo deberían de hacer como por el polo de salida, que sería el izquierdo, ¿no? O sea, creo que te lo deberías de tatuar en el lado izquierdo. Ahí mi pregunta es, ¿aplica igual para los zurdos? Sí, aplica igual. Sí, en realidad sí, por los polos. O sea, al final de cuentas, ser zurdo no exentaría las reglas básicas que tenemos algunos, como a la canalización de energía, a la recepción. Entonces sí, a pesar de que la persona pueda ser zurda, porque igual me ha pasado a mí, en algunas clases me preguntan, sobre todo de cafeomancia o teseomancia, que si ellos son zurdos y la mano izquierda son la que más ocupan y normalmente nosotros la manejamos para aperturar la intuición y todo esto, ellos creen que al usar solamente su mano izquierda, como es la que usan, puede salir mal, entonces ellos deberían de usar la derecha. Les digo que no, esa regla tiene que ser así. Aunque ellos sean zurdos, tienen que utilizar siempre la mano izquierda para aperturar esas energías que necesitamos en ese momento. Ah, ok, sí, porque por ejemplo, pues yo sí como que identifico mucho el uso de mi hemisferio izquierdo, aunque nunca sé de qué lado está. No sé por qué es el que más chambea. Pero sí, pues es muy curioso, ¿no? Porque en algunos momentos donde he tenido la oportunidad de estar como en estados psicotrópicos. Okay. Hay una carga energética que siento, pero más del lado izquierdo. E incluso cuando, por ejemplo, estoy tatuando, eso se activó hace poco, que una chica con un marcapasos
que me avisó ya cuando lo estaba tatuando. Realmente es muy riesgoso, quiero hacer hincapié, de que depende en qué parte del cuerpo está el marcapasos. Afortunadamente estaba en la vejiga y no en el corazón. No, curiosísima. O sea, esa chica traía una energía muy interesante porque se estaba tatuando un milagro, que es un corazón. Creo que eso es una representación cristiana, pero lo denominan milagro. Entonces es un corazón en este caso traía flores, 3 rosas, y para ella pues estaba representando un cambio muy, muy, muy importante, o sea, un parteaguas radical en su vida. Mientras ella estaba en su parteaguas, yo me estaba electrocutando porque, o sea, le decía, ¿por qué siento tantos toques? Nunca había sentido eso, ¿no? En toda esta corta experiencia de tatuadora fue algo muy curioso, porque a partir de ese momento, todo el tiempo que estoy tatuando, siento toques. Wow. Entonces estuvo curiosísimo eso, ¿no? La simbología de ella, que para mí en esa etapa, porque esto no solamente activa la energía en el ser que se está tatuando, sino en el que lo está tatuando. Entonces, en base, he tatuado, por ejemplo, sigilos, normalmente pues de Lucifer y así, ¿no? Porque los sellos pues suelen ser de diversas maneras, no todos son pues propiamente demoníacos, pero cuando estás haciendo eso, pues sí hay cierta contrariedad con la ideología personal, ¿no? Porque pues tú traes ahí dentro de tu ignorancia, pues tienes ciertas creencias, ¿no? Repito, yo no tengo ninguna religión, sin embargo, pues sí traigo un adoctrinamiento de familia. Entonces, pues en algún punto también yo pensaba, ¿no? Los ángeles son buenos, los diablos son malos. Sí. Pero bueno, eso es irónico porque pues incluso nuestra cultura, puedes ver en varios pues sectores de nuestra república que hacen rituales simbólicos y son diablos, ¿no? Exacto. Y tú pensarías que están acá invocando pues al diablo que tienes idealizado por medio del cristianismo. Sí. Y en realidad para ellos pues implica otro tipo de conocimiento, ¿no? Exacto. Un conocimiento al cual los demás no tenemos un fácil acceso, lo cual lo hace muy especial. Por eso es súper importante que pues el que se va a tatuar pues sí tenga un poquito de tiempo de revisar qué se está haciendo, pero no solo el que se va a tatuar, porque aquí estamos vinculándonos. Yo estoy de alguna manera pues influyendo en tu energía durante horas. Claro. ¿No? Y a veces hasta en tu pensamiento, porque hay conversaciones, pocas ocasiones son las que pues no hay una conversación. Sí. Entonces sí hay pues ese entrelazamiento cuántico energético que de alguna manera a ambos nos obliga a indagar un poco más allá de lo que estamos tratando de plasmar, ¿no? Porque eso, repito, se va al inconsciente de aquel que se lo está tatuando, pero también de aquel que lo tatuó. Okay. Y aquí justamente podemos hablar de Anton LaVey, que justamente uno de los que escribió justamente los principios satánicos, uno pensaría como justo, ¿no? Los demonios son algo oscuro, son algo malo, algo negativo, y justamente él escribe alguno de estos principios, que bueno, son varios. Justamente una de algunos principios es como muy puntual en lo que menciona, como el hecho de está prohibido hacerle daño a los animales. Te refieres a los mandamientos. Ajá. ¿No? Sí. A los niños está prohibido, pues como muchas cosas. Hay uno que me gusta mucho que es sobre los enemigos, que dice, si un enemigo te empieza a molestar, empieza a amedrentarte, pídele que pare. Si la segunda vez sigue haciendo lo mismo, ahora sí destruye a él y a toda su familia. Pero primero está esta parte de no lo dañes, ponle un alto, dile que pare. Si no para, entonces ya accedes tú a continuar también con defenderte. Sí, bueno, solamente quería justo hacer un paréntesis sobre esa parte, porque muchas personas piensan que todo es malo, negativo. No, y que sobre todo el camino del satanismo, digo, yo no pertenezco y no es parte de nuestros principios en el mundo energético. Ah, ¿no?
No. O no sé, creo que no hay ningún maestro que trabaje todavía como esa línea. Pero justo, ¿no? O sea, pertenecer como a esta línea satánica, en realidad, y que también lleva como ciertos simbolismos dentro de ello, no quiere decir necesariamente que es una energía, pues, oscura, ¿no? Si tú sabes cómo dirigirla, pues es otra cosa, ¿no? Pero obviamente la mayoría de practicantes, tanto en el satanismo como en Wicca, como en brujería, finalmente los practicantes deciden cómo mover esa energía. Sí, hacia dónde la van a canalizar. La mayoría sabemos que no la concentran no siempre en cosas bonitas, ¿no? Sí, no, pues de hecho normalmente Wicca se asocia con lo positivo, con las transformaciones, con todo, pero conocemos personas que son parte de también estas creencias, pero se dedican a hacer cosas más turbias, sí. Ajá. Pero es como depende de la conciencia, como dices, o sea, sí es muy importante como la conciencia de la persona hacia dónde lo va a canalizar y también su percepción del bien y el mal, eso es muy importante. Así es. Y yo quería preguntarte algo. Ahorita que estás justamente mencionando que esto, el hecho de tú tatuar un símbolo, pues representa también como una energía para ti, no solamente para la persona. Uh-huh. Yo quería preguntarte si tú en algún momento has sentido, que yo creo que sí, a ver qué nos dices, pero si alguna vez has sentido como algo extraño al momento de tatuar algo específico, que te sientas mal o que tengas náuseas o que te sientas cansada o que sientas algo. Fíjate que sí. No sé si es derivado propiamente de la imagen, porque por ejemplo me pasó con un chico que se estaba tatuando un ave fénix. Okay. Entonces todo el tatuaje fue así de estar mareada, justo con náuseas. Okay. No sé si más bien era su energía, porque por ejemplo he tatuado bastante a Lucifer, ¿no? O sea, la lágrima de Lucifer. Qué hermoso. Y por cierto que el último que tatué, el día que vino, esa persona es una persona muy joven, tiene una energía muy interesante, porque el día que vino explotó un camión, pero así, ¡puf!, aquí a la vuelta. Ah, sí me acuerdo. Y le digo, vienes con todo. Sí, no olvido ese día. Estuvo buenísimo, porque exacto, o sea, fue muy impactante y en mi ignorancia, tal vez, el que de por sí desde voy a tratar a Lucy, al lucero de la mañana, y luego pues explota el camión, y aparte esta persona pues sí, su personalidad es un tanto fuerte, ¿no? A pesar de que es súper joven, es pues desde la mirada, no perversa, me explico, o sea, no es una mirada perversa, pero sí tiene una energía muy, muy intensa, o sea, te impone respeto. Okay. A pesar de que es así, no sé, tendrá 20 y algo. ¿Sabes? Pero la percibes, esa energía, digamos, negativa, ¿tú la percibes como incómoda o la percibes como solamente una persona que se tiene que respetar? Como alguien a quien se tiene que respetar. Okay. Realmente sí no sentí un rechazo. Eso. Porque sí, en ocasiones he estado con personas con las que definitivamente busco pretextos para ya no continuar. Wow. Porque sí es esa persona, pero no pienso que sea... Por ejemplo, me pasó con un señor que vino a hacerse temática religiosa, que eso también me puede... O sea, me saca mucho de onda, porque digo, bueno, que teóricamente... Y por eso la importancia de la perversidad de todo, ¿no? Sí. Porque pues él se vino a hacer un Jesús, estaba haciéndole yo el rostro de Jesús, y pues ahí vamos a ponerle los angelitos, y abajo tenía una representación del infierno. Y pues ya platicando, o sea, un poquito con esa persona, yo desde que lo sentí fue muy pesado, me dio sueño, y era así de no quiero, ¿no? O sea, procuro no ser una persona pues prejuiciosa, pero de alguna manera sí hay cosas que dices, o sea, mi cuerpo está reaccionando, ¿no? De una manera muy fuerte.
Y la curiosidad fue de que cómo podía pasar eso con imágenes que a una gran masa, pero gran masa a nivel mundial, Sí. pues la une para hacer lo que cabalmente se podría llamar personas ecuánimas, ¿no? Sí. Ecuánimes, buenas, Sí. o lo mejor posible. Según. Entonces, por ejemplo, las imágenes más controversiales y las personas que más me han causado ese tipo de sensaciones son justamente aquellas que pues traen como esa... Pues no sé si están tratando de ellos mismos convencerse, Sí, es lo más probable. ¿no? De actuar de cierta manera o que su psique se permee de eso, pero no sé si realmente te lleva a la bondad, ¿no? O sea, porque desde su energía, la forma en la cómo se proyectan, cómo hablan, dices, híjole, es como muy difícil la verdad comprártela de que me pueda quedar dormida ahí cerca de ti, ¿no? Ajá, exacto, sí. O sea, Sí, es que eso sí es cierto. O sea, hay personas que se empeñan en mostrar una imagen y convencerse ellos mismos, a lo mejor con un tatuaje de, bueno, yo me tatúo por los ángeles, ¿no? Soy una persona de luz. Ay, son los peores. Y la verdad, de hecho, Ay, no. muy curiosamente tienes que tener cuidado con las personas que aparentan estar bien siempre y aparentan ser buenas. De mí no vas a estar hablando. Aparentan a esas personas que ponen como una máscara de perfección de yo soy bueno. tengo muy buena Mustios energía. espirituales. Cuidado, corre hacia otro lado. Y ya ahora que dices esto, entonces tu intuición sí habla bastante. Sí te hace sensaciones, sí te dice como aguas con esta persona. sí, porque trato de no escuchar mi mente, o sea, la mente miente, o sea, Claro. la mente es percepción, ¿no? Es lo que yo interpreté ahí como pude. Sí. Pero la energía ya es otro cuento, ¿no? O sea, Sí. Ajá. y ya desde que yo estoy haciendo esa conexión contigo de estarte haciendo la imagen, porque de hecho se la hice y normalmente las hago pues procuro hacerlas siempre con mucha paciencia, con mucha delicadeza, pues para que queden visualmente bonitas. Y aquí como comercial, les comento que bueno, yo ya me fui a tatuar con Kat, justamente, y la verdad se los recomiendo muchísimo. El trato Gracias. es hermoso, de verdad es muy detallista. Yo al menos no sentí dolor, tiene una técnica impresionante, de verdad, que en ningún momento te va a estar lastimando. Y yo estoy muy contenta con los tatuajes y ahorita hay promoción en esta época, entonces ya al final vamos a estar hablando de sus redes sociales. Por si ustedes quieren tatuarse, se las recomiendo muchísimo. Recuerden que estamos en el centro de la Ciudad de México. Muchas gracias. Sí, hay sorpresita, pero ya que nos den la pauta. Perfecto, claro. Pero sí, es bien interesante esto de la energía del ida y de ir y venir, ¿no? O sea, es un vaivén, hay sangre, o sea, es todo un ritual hacer un tatuaje. No, y por ejemplo, mucho en la brujería hemos hablado de que es que a mí me parece justo un ritual en el momento en el que nos estamos tatuando, porque por ejemplo en la brujería nosotros sabemos que al momento de que nosotros hacemos un sigilo, o hacemos un símbolo en específico en algún ritual, colocarle sangre es como dar el sello directamente al trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces esto que menciona Kat sí es muy importante, porque justo sobre todo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo unas runas en los nudillos y justo al momento que se está tatuando, pues la sangre es algo que conecta directamente con la tinta y se activa directamente el símbolo, por lo tanto pues queda activado. Es una energía que va a estar pues constantemente haciendo que atraiga ciertas energías o repeliendo también ciertas energías, ¿no? Así es, sí, pues es la conceptualización que tú ya tienes acerca de ese símbolo que estás poniendo en tu cuerpo y entonces vas a actuar en base a ello, ¿no? De manera consciente o inconsciente. Y eso es justamente a lo mejor a lo que pues nosotros percibimos o entendemos en nuestra tercera dimensión como energía y frecuencia y vibra, porque muchas personas pues de forma como sarcástica te dicen, ay, andas vibrando alto, ¿no? Pero
realidad te están diciendo que andas con la bilirrubina alzada y la hiperactividad está lo que da, ¿no? Sí. Pero, ¿y sí? o sea, sí. Y pues por ejemplo cuando andas con esa hiperactividad y con esa energía tan activa, pues realmente suceden cosas a tu alrededor muy interesantes, ¿no? Sí. Empiezan las, pues no sé, las sincronicidades, pues aquellos encuentros que pues, raros. Sí, Sueños. es más conciencia, ¿no? De lo que está como a tu alrededor. Exactamente. Y imagínate si te vienes, por ejemplo, este chico, retomo el que se vino a hacer Lucifer. El que explotó el que explotó el camión. O sea, yo de verdad que sí, todo eso, en cuanto pasó lo del camión, empecé a ver la bola de humo. Y luego lo veo a él y yo empecé a entrar en controversia, ¿no? Dije, ay, no manches, sí. O sea, ¿tú lo estabas tatuando cuando pasó lo del camión? Él estaba esperando su momento, yo estaba montando su mesa. Ah, ok. Pero aparte, o sea, oyó la explosión y todo, y él así, ¿no? O sea... Me dice, ay, ¿qué fui? Le digo, no sé, pero vienes con todo. Y yo empecé así de, ¿qué simboliza esto? Pero no era una cuestión de miedo, porque en realidad me dio como emoción, curiosidad. Ok. A diferencia de como con este ser que le hice el Jesucristo, que la verdad yo ya lo quería sacar de mi casa, ¿no? Sí, ya vete. Entonces sí energéticamente es muy fuerte desde que lo estamos planeando, y me imagino que desde que la persona está visualizando dónde lo va a colocar, qué impacto va a tener cuando se vea y qué impacto va a tener sobre los demás. Desde ahí tú ya estás canalizando energía en general, ¿no? Y hacia todos lados, sí. Potencializándola con una imagen que al final de cuentas pues se vuelve un sello, ¿no? Para ti. A mí me parece bien interesante porque no sé si tú, por ejemplo, o tú te has dado cuenta que a veces las personas que nos encontramos en la calle, hay mucha gente que está muy tatuada, ¿no? Ah, sí. Y sobre todo las personas como de la tercera edad, para no decir quién, pues ven como mal a las personas, ¿no? Que están tatuadas. O muchos al verlos como que son muy imponentes y a mucha gente le da miedo, ¿no? Ya piensan que los van a asaltar, que algo, ¿no? Y al menos en mi experiencia, la verdad, dando clase también, yo creo que la mayor parte de mis alumnos están tatuados. O sea, yo creo que la mayoría es como un 75%, yo creo, de alumnos, de personas que está tatuada. Sí. Y yo siempre digo, como una vez que empezamos a conocer las personas, ese tipo de personas que están como más tatuadas, te das cuenta que son más cultos, que tienen más valores, que saben más cosas, que han leído, que han estudiado, ¿no? Que trabajan. A diferencia de otras personas que se venden como estos seres de luz, ¿no? Que de luz no tienen absolutamente nada. Pero a mí me ha pasado mucho, ¿no? Que justamente cuando conozco personas que están súper llenas de tatuajes y los empiezas a conocer, pues te das cuenta que tienen un mundo de conocimiento encima de ellos, ¿no? Entonces, pues no hay que dejarnos guiar como también tanto por el hecho de que veamos a una persona súper tatuada y pensar inmediatamente como en banderas rojas, cuando para mí justamente me va a saltar. Representa como todo lo opuesto, justamente lo que está mencionando Kat. Yo creo que es como finalmente un rompecabezas o un mapa de cosas que somos nosotros al final, ¿no? Todo este conjunto de tatuajes representa como en conjunto algo que es nuestro al sí, final, es parte de estamos vibrando nosotros al final. Y que muestra, o sea, si eres una persona observadora, entonces podrás ver un poco de su ideología y de su psique, ¿no? O sea, sí, exacto. Te diría, es realmente ser un libro abierto, ¿no? De dibujitos. Y algunas cuantas letras, porque hay algunos que sí se ponen ahí unas letanías. Sí. Pero cosa muy distinta de aquellas personas que y luego bueno, también pensemos en el sentido de que aquellas personas que fueron o que son muy fanáticas de algún tipo de religión, no importa cuál sea esta, pues estás hablando de generaciones anteriores, generaciones que pues
hemos tenido como cambios muy distintos, o sea, digamos, yo estoy en el 4º piso y no traigo la misma carga ni la misma presión social como la trajo mi abuela o mi mamá, ¿no? Que a pesar de que fueron un poco, pues digamos que un poquito más libres, aún así traían esas cargas de, pues es que imagínate que durante la conquista, pues esa ideología fue metida a madrazos, ¿no? Uh-huh. Y fue a fuerza de o crees, ¿no? Sí. Y de ahí que viene que pues a veces se están tatuando de un lado a la Virgen y del otro lado, pues no sé, traen algún tipo de deidad o de símbolo prehispánico, ¿no? Que pues son fuerzas vitales, realmente no son consideradas deidades, son fuerzas vitales de la naturaleza, pero no los conocen como tales, ¿no? O sea, es el dios de la lluvia, o sea, no es no lo consideran el néctar de la vida, ¿no? O sea, que es el agua. Pero una cosa es el néctar de la vida, o sea, como la sangre, uh-huh. Y otra cosa es ya ponerte una corona de represor, ¿no? De respétame y arrodíllate ante mí. Entonces, esas, pues, digamos que generaciones anteriores sí traían un sometimiento psicosomático muy fuerte. Se entiende por qué son personas tan cerradas, porque imagínate que no les dieron libertad de pensamiento como en la actualidad, pues afortunadamente de alguna manera gozamos, ¿no? Sí hay una manipulación muy interesante a través de los medios y hay que saber filtrar, hay que saber cómo tener un poquito de criterio para poder pues tener esa conciencia de hacia dónde quieres llevar tu ser. Pero pues ya no, al menos ya no es a punta de fregadazos, ¿no? Sí, ya es un poco más voluntario. Sí, ya es más voluntario. Uh-huh. Sí, pues es que justamente yo creo que yo estoy muy agradecida de nacer como en esta generación, ¿no? Porque justamente hay más libertad de pensamiento, más libertad de decisiones, más libertad de espiritual, ¿no? Más rebeldía también. Ya no está como tanto esta imposición, o tal vez sí la hay, ¿no? Pero creo que estas generaciones están empezando a pensar como más por sí solas, ¿no? A dejarse llevar más como por esto que estamos sintiendo que debe ser nuestro camino espiritual o energético, y que bueno, justamente la parte de los tatuajes para mí pues sí tiene mucho significado, ¿no? Como algo que decías al principio, es que los tatuajes también nos ayudan como a tener ese símbolo de pertenencia hacia algún lado. Uno de ellos pues está... los nórdicos, ¿no? Los vikingos, que sabemos que justamente al momento de irse a las batallas, pues antes, ¿no? Se tatuaban como grandes tatuajes en los rostros, en los brazos, y sobre todo de deidades, y en este caso, ¿no? Y es que imagínate, y en nuestra cultura pasaba también, ¿no? O sea, pues no sé, todos aquellos mexicas, mayas, ajá, todos aquellos que eran guerreros, porque aparte el tatuaje no pertenecía a la masa, no por una cuestión de discriminación, sino justamente imagínate que vámonos un poquito a los mexicas, ¿no? Que estás en el campo de batalla, que hay el taparrabos y el copili, ¿no? Entonces, ¿de qué pinche equipo eres, no? La única manera de identificarte era de algo que no se cayera, que eran los tatuajes. Hoy por hoy, me acuerdo que antes, y no tiene mucho, o sea, tendrá como unos 5 años, que noto que, por ejemplo, la milicia ya tiene la apertura a que ellos se tatúen, cuando antes era de manera rigurosa en su disciplina y formación que no se podían tatuar. Pero pues también son personas que de alguna manera, algunos pues tienen la fortuna de tener una vida un poco más longeva, pero hay otros a los que pues su camino es más corto. Entonces, pues, si te matan y te arrojan por ahí, no te van a dejar la plaquita. Ay, déjale su plaquita para que lo identifiquen, ¿no? O sea, te encueran, te quitan la plaquita y eres un envase más. Sí. Entonces, tus familiares y aquellos que de alguna manera te están buscando, ¿cómo te identifican? Pues a través de tus tatuajes. Qué fuerte, ¿no? Entonces sí lleva una,
pues un significado más allá de, sí, a muchos es por pues por moda, ¿no? Pero aún dentro de esa moda no estás exento a algún peligro. Y entonces pues ese tatuaje puede ayudar a que las personas que te aman encuentren el camino y cierren ese ciclo junto contigo. Y entonces toda esa carga energética, psicológica, que no solo, porque a lo mejor el que se fue, pues ya se fue, ¿no? No sé qué haya más allá. Pero pensando que pues ya aquella persona transformó su energía y ya está en otro contexto y ya no se tiene que estar preocupando por lo que pasa acá. Pero todos los que se quedan sí se van a preocupar y se van a culpar y se van a martirizar y van a sufrir. Entonces, y más si no encuentras a ese ser, ¿no? ¿Cómo limpias toda esa carga energética familiar? Porque no estás hablando solo del que se fue, digamos que ya es en este caso ese es el menos importante, ¿no? O sea, todos los que se quedan, ¿cómo los llevas a esa paz? Pues a lo mejor ese tatuaje puede ser esa pista para que la mente y el alma se tranquilicen y puedan conciliar ese proceso, ¿no? Cerrarlo ya de una manera pues tal vez un poco más objetiva. Y pues ya con cierta paz de que al menos ese ser que tú amaste u odiaste tanto pero que necesitabas saber que dónde estaba, pues ya sabes en dónde está, ¿no? Pero es terrible no saber si vives o no vives o qué pasa, ¿no? Entonces los tatuajes pues hasta ya tienen esa repercusión, porque decían, no solo se trata de que de manera física pues estés, ya lo encontré, ya no, sino toda la psique. Creo que existen algo como son constelaciones familiares, ¿no? Que es justo eso, ¿no? Como encontrar ese camino de armonía ya entre todo ese linaje, pues para que puedan encontrar cierta estabilidad y los venideros pues no carguen todas esas pues esas culpas y esas cargas que en tiempos pasados nuestros antepasados pues vivieron, sino que empieces como con esa nueva, como una energía renovada, ¿no? Pero pues de alguna manera sí es muy importante tener conciencia de dónde está ese ser, ¿no? Que forma parte importante de ti. Y los tatuajes hoy por hoy, pues también hoy por hoy y siempre, o sea, cuando decían en mis tiempos eran de delincuentes, depende de los tiempos, ¿no? No sé si a lo mejor estabas en las épocas de, no sé, que quemaban brujas, pues sí creo que eran un problema, porque pues justo creo que aquellas élites, ya sean religiosas o de industria, pues buscan ese poderío, ¿no? ¿Y cómo lo tienes? Pues no teniendo identidad, no teniendo una pertenencia con tu linaje, un valor social y un valor personal y espiritual. Entonces sí es como, entre más perdido estés, pues mejor para ellos, porque existes por existir, pero tienes que trabajar y tú dale, ¿no? Sí. No importa lo que sientas, no importa, tú eres un ser trabajador. Y pues nosotros en nuestra evolución estamos buscando ser más que un ser trabajador, ¿no? O sea, claro que disfruto trabajar, o sea, me encanta ser productivo, me encanta evolucionar, aunque sea lo que sea, ¿no? No importa la actividad que haga, pues cada día encontraría satisfacción viendo que voy creciendo. Pero eso es una cosa muy distinta a solo ser un ser productor, pero sin un espíritu. Entonces esa falta de identidad, creo que pues esos consorcios privilegiados buscan, ¿no? Que pierdan esa identidad para que solo seas un ente productor. Y pues digamos que la anarquía viene en eso, ¿no? De a ver, no, o sea, no soy un ente productor, soy un ser sintiente, existente, con ideología, con locura, con todo lo que tú quieras, ¿no? Con amor, con odio. Si soy de luz, pues soy de luz, y si soy de oscuridad, lo soy, pero estoy identificado, o sea, sé quién soy. Sé quién soy, exacto. ¿No? Pero cuando no sé quién soy, y que a veces y muchas personas les cuesta trabajo encontrar eso, por eso pues tú los ves infelices, frustrados, fregando a otros,
pero en la fregadera es porque no muchas veces no se encuentran, porque hay quienes friegan por placer, decíamos, pero están perfectamente identificados con esa forma de ser. Y si lo disfrutas, pues es tan válido, porque hablemos de la dualidad, ¿no? O sea, no hay luz sin oscuridad. Claro. Entonces, si tenemos ambas, pues hacen divertida la vida, pero que él sepa quién es, ¿no? O sea, si eres un cabrón, pues Sé un cabrón. sélo, pero sabes quién eres. Pero si solamente eres un envase vacío de producción y consumo y no tienes algo ahí adentro, esa llama, el ki, el cosmos, o alma, es muy difícil existir realmente, ¿no? Entonces, como que el ayudarnos a concebir quiénes somos, y pues los tatuajes forman parte importante de esto a través de la historia de la humanidad, ¿no? Hay una momia que fue encontrada tatuada, tiene aproximadamente un poquito más de 5,000 años. La denominaron aquellos que la encontraron como Otzi, que es el hombre de hielo. Y es un antecedente justamente de la humanidad, ¿no? O sea, ahí ellos pues dicen que los tatuajes que traían eran un poco como más de acupuntura y eso. Wow. No sé si a esa época realmente lo entendían como tal, que la acupuntura pues creo que es un concepto más contemporáneo, ¿no? No, es... Bueno, estamos pero hablando... ¿cómo se entiende ahora? Como se entiende ahora, sí, claro, porque sí estamos hablando de que, por ejemplo, las culturas en Asia, pues, no sé, los chinos van en el año 4000 no sé qué, sí. O sea, ellos no tienen un antes y un después, llevan una continuidad. Exacto. ¿No? Y los japoneses tampoco tuvieron ese corte de calendárico, o sea, ellos van por dinastías, y cada dinastía va marcando una forma de cómo se comportaban las sociedades y cómo van ellos preservando su cultura. Exacto. Y sus tradiciones. Aquí a nosotros nos partió el queso la colonización, con todo respeto, pero la verdad sí. Sí, la verdad. Ay, sí. ¿No? Fue horrible. Y en todo sentido, en un sentido espiritual, en un sentido cultural, o sea, ¿por qué estamos tan divididos? Justamente, ¿no? Porque pues es que nos metieron tantas ideologías tan diversas, que ahora es hombres contra mujeres, día contra noche, cristianos contra católicos, contra satánicos. Exactamente, cuando todos podemos, o sea, pues tú puedes ser quien quieras ser, ¿no? Como Barbie. O sea, como Barbie. Sí, exacto. Pero si yo te hago algo, la consecuencia, aquí estamos hablando de una cuestión de causa y efecto, no claro. Una cuestión de filosofía. O sea, si tú me pegas, como dicen, me dejo una vez porque a lo mejor lo hiciste por ignorante. Exacto. Pero si ya es una situación repetida, te la voy a regresar, y tú no sabes si soy súper más fuerte que tú. Eso, sí es cierto. ¿No? Entonces, pero ya no estamos hablando de una cuestión de que porque yo soy bruja y tú eres cristiano, sino de porque tú me estás atacando y por naturaleza me voy a defender. Claro. Entonces, pues, no sé, la moraleja es comunidad, hay que unirnos. Sí, 100%. Sí, es mejor, la unión hace la fuerza en cualquier situación. Y juntos creo que podemos encontrar cada uno en nuestra individualidad esa plenitud del ser. Porque pues digo, lo dicen grandes mentes como Tesla, como Einstein, o sea, somos energía que se transforma, o sea, realmente no sabes, pero es muy posible que esto no se acabe aquí, ¿no? Sí. Tu materia se acaba acá, pero tu conciencia se transforma. ¿Qué te vas a llevar y qué vas a aportar? Claro. ¿No? Si vamos a continuar en esa situación de fanatismo o si vamos a continuar en una circunstancia de unidad, de respeto y de aceptación, porque yo encuentro plenitud siendo tatuadora, pero hay quienes encuentran plenitud siendo contadores, ¿no? Exacto. Entonces, y pues hay quienes son muy felices siendo brujos y hay quienes son muy felices adorando a Jehová o a Dios o a quien adoren, ¿no? A Odín, a Quetzalcóatl. Pues el punto es que encontremos ese lugar de entendimiento, y pues los tatuajes es una forma de testimonio pictográfico de cómo la humanidad ha ido pues interpretando la vida, ¿no?
Qué hermoso. Sí, la verdad sí me quedé muy pensante con lo que dijiste, tienes mucha razón. Realmente sí es muy cierto todo lo que comentas y es muy interesante también. Sobre todo cómo abordaste tu tema de tu trabajo y comparando con otros desde el respeto y desde la dedicación y todo el conocimiento que tienes, pues es bastante gratificante conocer personas como tú. Sí, qué hermoso. A mí me da mucho gusto haber tenido esta sesión contigo. Estoy sorprendida, honestamente. Me da mucho gusto que yo en ti veo justamente que ves algo más allá que solamente un trabajo, una persona, un tatuaje. Y estoy segura que hay mucha magia en sí, ello. demasiado. Irradias mucha magia. No, pues gracias. Realmente creo que sí somos seres, todos tenemos como un propósito personal, pero vuelvo a lo mismo, somos parte de esa latiz, ¿no? Y lo que tú quieras dar, luz o oscuridad, es tu aportación. Entonces, pues ojalá yo les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad y la voz de poder compartir estas ideologías, porque creo que es en este punto de la humanidad es muy importante, porque ahora se integra a nosotros pues una nueva forma de conciencia, ¿no? Que se llama tecnología, inteligencia artificial, y que pues de alguna manera, ya sea que logremos encontrar la forma de convivir en conjunto con esa nueva forma de vida, porque no es una vida orgánica, pero ya es una conciencia distinta, ¿no? Sí. O que exista ese rompimiento y sea un proceso muy difícil para nosotros y los que vienen, ¿no? Entonces, este tipo de espacios yo se los agradezco mucho, porque pues igual, ¿no? Yo lo único que intento fomentar es pues esa unión más allá de nuestras preferencias de cualquier tipo. De cualquier tipo, sí. El despertar y el respeto también, hablas mucho de respeto. Eso es súper importante, sí. Bueno, pues ¿podrías decirle a nuestro público, nuestra comunidad, tus redes sociales para que vayan a tatuarse con Kat, la bruja mágica? Claro que sí. Me van a encontrar en la tesis Taller de Arte Corporal, que tiene una historia increíble también. Si van a tatuarse con nosotros, pues ya se las estaremos platicando, porque es bastante entretenida. Justamente ahí hay un personaje diabólico que forma parte de esta magia, ¿no? De esta semilla de unidad. Y pues el otro, su contraparte angelical. Entonces sí los invito a la tesis Taller de Arte Corporal. Y nuestras redes es en Instagram, la tesis-ITG. Y en Facebook es latesis.itg. Y para aquellos que se preguntan qué significa ITG, es que somos pues muy amantes de la naturaleza, pero en este caso nuestra identidad es con los gatitos. Entonces es Industrias Todo Gato. Okay. Por eso es ITG. Perfecto. Entonces ahí nos pueden encontrar las recomendaciones, y en Google Maps también pueden encontrarnos como la tesis Taller de Arte Corporal, junto con las recomendaciones y fotografías de todos nuestros trabajos. Perfecto. También en nuestra página de Instagram de Mundo Energético 1994 subimos justamente una foto del estudio de la tesis de Kat, y van a poder encontrar etiquetado también a su cuenta para que corran a seguirla. Y pues vamos a estar subiendo también más fotos. Kat, te agradecemos muchísimo tu tiempo, por haber estado con nosotros, por este espacio de habla, por tu conocimiento, por tus experiencias, y esperamos tenerte nuevamente por acá. Muchísimas gracias. Y el regalito. A todos aquellos que se contacten por Mundo Energético tienen un 20% de descuento,
Pero no lo digan hasta que les hayan cotizado, y ya que les hayan cotizado, entonces dicen, por cierto, te encontré por Mundo Energético, y en ese momento van a ver que se aplica ya su 20% de descuento. Wow. Para que sean cuentas claras y muchas amistades largas. Que así sea. Que así sea. Bueno, pues los despide Astrid Slaven. Alberto Solen. Y esto fue Mundo Energético, información que embruja.